¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza, qué alegría poderles recibir en este canal. Hoy vamos a hablar acerca de la doctrina que dividió a las iglesias protestantes. Hace poco vi una película en Netflix que se llama Come Sunday, o conocida en el español como Ven el Domingo. La película trata acerca de la controversia que generó en el seno de una iglesia presbiteriana pentecostal afroamericana llamada el Centro Evangelístico de Higher Dimension, protagonizado esta controversia por el pastor de la misma, que se llama Carlton Pearson. Este señor, al haber entrado en una crisis de fe, cuando estuvo viendo en las noticias cómo moría mucha gente en Ruanda, se hizo la pregunta: ¿qué pasaba con toda esa gente que moría en Ruanda sin haber conocido a Jesucristo? Y es que el pensamiento tradicional protestante determina que los que no tuvieron a bien conocer y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, automáticamente Dios los manda al infierno. Esto lo hacen basados en lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 9, que dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús resucitó de entre los muertos, serás salvo. De manera que quien no cumpla esa prerrogativa, automáticamente Dios condena a esa persona. Este pastor entró en crisis porque se puso a preguntar, y de manera, digamos, válida y muy acertada, ¿cómo Dios, siendo tan bueno, iba a mandar al infierno a todas esas personas que estaban muriendo en Ruanda sin haberle conocido y sin haberle aceptado? Entonces él tuvo, según dijo, una plática con Dios en la que Dios le dijo que no era así, que primero él no mandaba a nadie al infierno, que él era todo amor. Y de ahí él estableció primero que ya no existía infierno, y segundo, que automáticamente por la muerte en Jesucristo fuimos justificados y por tanto de manera automática todos somos salvos. Esto lo defendía él leyendo un texto de la palabra de Dios sacado de la primera carta del apóstol San Juan la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 2 versículos 1 en adelante, y dice así: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Con esto el pastor Pearson sostenía, bueno, ahí lo dice, Jesucristo es el que aboga por nuestros pecados, por tanto, ya no hay ni que arrepentirse porque ya nuestros pecados han sido pagados por Cristo. El grupo de obispos, específicamente el Colegio Conjunto de Obispos Pentecostales Afroamericanos, en el año 2004, de aquella iglesia, determinó que tales palabras del obispo Carlton Pearson eran una herejía. Y empecemos diciendo que era herejía primero porque él negaba la existencia del infierno. Decía que no había infierno. Segundo, que todo mundo ya era salvo, que no había necesidad de confesar a Jesucristo ni de creer en Jesucristo, sino que Cristo había muerto por los que habían creído en él y por todos los demás del mundo. Entonces estos tradicionalistas automáticamente lo condenaron
a ser hereje. Hermanos, estas cosas pasan primero porque de un error se saltan a otro error. ¿Y por qué ocurren estos errores? Porque simplemente tenemos una manera, en el caso de los protestantes, tienen una manera limitada de entender las escrituras y la doctrina. Primero, ellos creen que para salvarse es necesario obligadamente conocer a Cristo, creer en el corazón en Él, y segundo, confesarlo con su boca. De lo contrario, quien no cumpla esos requisitos, automáticamente Dios lo manda al infierno. No importa qué bueno, qué buena persona haya sido es usted, pero si usted no conoció a Jesucristo, no lo aceptó en su corazón y no lo proclamó en su boca, se condenó. Cuando llegue usted al cielo y se muera y llegue al cielo y esté ahí ante los agentes de migración del cielo y le hagan la pregunta si aceptó a Cristo y usted responda que no, y ahí está en el registro, automáticamente le dirán al infierno. Pero si yo fui buen esposo, si yo fui buen hijo, buen padre, buen hijo, buen trabajador, cumplía con los impuestos, hacía cosas buenas, no importa, al infierno. Imagínense qué clase de Dios tendríamos. Y eso es lo que piensan los hermanos no católicos, que si alguien no aceptó a Cristo y no lo proclamó como su Señor, Dios lo manda al infierno. ¿Qué pensamos nosotros los católicos? ¿Pensamos igual? No. Los católicos creemos que sí, hay que creer en Jesucristo y tenerlo como su legítimo Salvador. Pero también creemos en la participación humana por medio de las obras. Necesitamos de alguna manera participar de esa salvación. El apóstol San Pablo nos lo deja ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24, cuando nos dice que no se han dado cuenta en el estadio, en las carreras, todos corren, mas uno solo recibe el premio. Corran de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Con esto, San Pablo nos está haciendo una comparación con los atletas y nos dice de que así como ellos se esfuerzan para conseguir un premio, también nosotros debemos esforzarnos para conseguir la salvación. Claro, Dios nos da la salvación, pero la alcanzan aquellos que se esfuerzan, que hacen méritos y que evidentemente creen en esa salvación. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice que Dios, el que cree en Dios debe primero saber que existe y segundo que recompensa a los que le buscan. Pero esa recompensa requiere un esfuerzo personal. Santiago en su carta va a decir también: una fe sin obras es una fe muerta. Muéstrame cuáles son tus obras y yo te diré cuál es tu fe. Hasta ahí, así lo creemos los católicos. Segundo, creemos que hay infierno. Nosotros no dudamos del infierno. Es herejía dudar de la existencia del infierno. Es que Jesús lo dijo categóricamente, que el Gehenna, como él le llama, está preparado para Satanás y sus seguidores. Eso no lo inventamos nosotros, lo dijo Jesucristo en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo. Para ellos está preparado el infierno. ¿Quién va al infierno? ¿O es que Dios manda al infierno a los que no cumplen sus normas y sus requisitos? No, Dios no manda al infierno a nadie, ¿sí? Simplemente cada uno elige personalmente irse al infierno. Dios nos hace una propuesta y el hombre por la fe responde a esa propuesta. Pero hay quien quiere decirle a la propuesta de Dios: no,
no la quiero, la rechazo. Bueno, y el que la rechaza está eligiendo libremente un destino. ¿Cuál? Condenarse. ¿Por qué? Porque simplemente no quiere vivir de acuerdo al plan salvífico de Dios. Ahí no hay más que hacer. El que se quiere salvar tiene una serie de medios para hacerlo, pero el que no quiere simplemente no utiliza ninguno de esos medios para salvarse. Tercera cosa, ¿qué pasa con aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesucristo ni aceptarlo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mira, hermano, qué interesante. Empecemos por entender lo que nos dice la Iglesia en el Catecismo, específicamente en el numeral 1954. Dice: la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe el mal. Todos lo sabemos, cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes, sabemos hacer el bien. No está determinado por una ley, es simplemente lo que está inscrito en nuestro corazón. ¿Qué va a decir la Biblia al respecto? Bueno, veamos qué dice, por ejemplo, la carta a los Romanos en el capítulo 2, verso 14. Ahorita se los leo. Dice así: en efecto, todos los gentiles que no tienen ley, oiga bien, todos los gentiles que no tienen ley, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley, para sí mismos son ley. Se lo vuelvo a leer. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente la ley, las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismo son ley. Quiere decir San Pablo que aquellos que aún no viven bajo las prescripciones de la ley cristiana, pero viven como que si fueran cristianos, automáticamente eso es ley para ellos y se les aplica como salvación. ¿Por qué? Porque Dios también respeta o entiende dos cosas que usted y yo debemos entender: lo que es la ignorancia culpable y lo que es la ignorancia inocente. La ignorancia culpable es aquella que cometemos, por ejemplo, los civilizados, que podemos tener acceso al conocimiento pero no lo buscamos. Por eso dice la carta a los Romanos capítulo 1, verso 26, que los que no quisieron tener a bien el verdadero conocimiento de Dios, Dios los rechazó. Se los leo, versículo 1, capítulo 1 de la carta a los Romanos, verso 26. Por eso Dios los entregó a sus pasiones infames, pues las mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Verso 28. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, Dios los entregó a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene. Es una manera de decir de que el que no quiere conocer de Dios, hay que vea qué hace. Pero el conocimiento ahí está. Esa es ignorancia culpable. La ignorancia inocente, por el contrario, es aquella en la que se incurre cuando no hay manera alguna de tener acceso al conocimiento de Dios, ya sea por incapacidad mental, por incomprensión de madurez. Un niño no puede tener
comprensión de la ley como la tiene un adulto, o por simple hecho de la incapacidad cultural, étnica o lo que sea, que no tienen acceso al conocimiento actualizado. Hablo de aquellos aborígenes que radican en ciertos países donde bajo ninguna norma tienen acceso al conocimiento de la ley de Dios. Ellos, pues se les aplica lo que San Pablo llama la ley natural. Así que mis hermanos, hoy nos damos cuenta cómo cuando nuestro conocimiento de Dios es inferior, podemos caer en errores peores como el de esta película. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que esta película la presentan como que este pastor es un héroe por haber resaltado un error doctrinal. Qué triste, ¿eh? Qué tan mal anda el mundo. Queridos hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Les invito a que sigan pendientes de nuestros programas y recuerden, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.